Aquí en el número de Reynolds, pues vamos a ver qué es mi manera de clasificar el flujo como laminar o turbulento, ¿sí? Al igual que como lo hacíamos en tuberías. ¿Qué pasa aquí? Fíjense que nuestra fórmula es de hecho similar, densidad por velocidad, pero aquí en vez de radio tenemos esta RH. RH me indica mi radio hidráulico. Y obviamente DH quiere decir diámetro hidráulico. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí nuestro número de Reynolds ya no está en función del diámetro, sino del radio. Entonces, hay que tener cuidado aquí con el radio, porque, bueno, cuando el canal es circular, no hay ningún problema, siempre y cuando esté lleno hasta justo la mitad, ¿sí? Entonces, pues el radio hidráulico será el radio del canal, pero si mi canal circular está lleno por debajo o por encima del centro, pues va a variar ese radio hidráulico, ¿listo? Entonces, ese radio hidráulico yo lo calculo como el área de mi sección transversal entre el perímetro, ¿listo? Entonces, por lo menos también es aplicable para cuando nosotros tenemos tuberías, supongamos, digo, canales que tuviesen una sección transversal rectangular, ¿listo? Entonces, suponiendo que mi canal tiene esta altura, pero yo necesito calcular el radio hidráulico únicamente de la parte que tiene fluido. O sea que de aquí voy a calcular esta altura y de aquí voy a calcular esta base. ¿Cómo será el radio hidráulico ahí para ese canal? Será, bueno, esa altura por la base. Y este perímetro resulta que es perímetro mojado, ¿sí? Por eso es que aquí aparece esta imagen. Esa imagen simplemente me quiere decir perímetro mojado. Entonces, fíjense que aquí me ponen como este canal que tiene ahí, bueno, una forma cualquiera. Y me están señalando cuál es el perímetro mojado. Entonces, fíjense que únicamente tiene que ver con la parte de la pared del canal que está en contacto con el líquido. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con cuál es el perímetro. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros tenemos, por lo menos de este canal, que me dieran esta altura y me dijeran que es H mayúscula. Entonces, así como para el área, yo solamente calculo el área de la parte mojada, para el perímetro únicamente voy a calcular el perímetro mojado, ¿sí? ¿Cómo sé cuál es el perímetro mojado? Pues la parte de pared que está en contacto con líquido. Sería únicamente esto de aquí y esto de aquí, ¿listo? Entonces, fíjense que, de hecho, no estoy tocando esta parte de acá, ¿no? Porque esta parte de acá no está en contacto con ninguna pared, por lo tanto, pues no está mojando la pared. O sea que aquí, si yo lo fuese a hacer, mi perímetro sería 2H más B, ¿listo? Y este sería mi radio hidráulico y con eso es que yo calculo mi número de Reynolds. Si lo quieren hacer con el diámetro, como veníamos trabajando con diámetro, tienen que tener en cuenta que aquí el diámetro no es 2 veces el radio, sino 4 veces el radio, ¿listo? Por lo tanto, aquí este factor de 4 aparecería aquí, ¿no? Tendríamos aquí, si van a trabajar con el diámetro, tendrían es 4 veces, perdón, diámetro entre 4. ¿Sí? Si van a poner estas fórmulas en función del diámetro y quieren quitar este radio, sería el diámetro entre 4. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí yo estoy reduciendo todos estos números de Reynolds. Por eso es que los valores que tengo aquí cambian un poco con respecto a cuando trabajábamos tuberías, ¿no? Entonces fíjense que el flujo laminar se redujo de hecho un cuarto, ¿no? Que para el laminar era menores a 2000, aquí voy a decir que el laminar es menor a 500. Mi flujo crítico o transitorio lo voy a tener entre Reynolds de 500 a 2000 y el flujo turbulento lo voy a tener para Reynolds mayores a 2000, ¿listo? Entonces, no sé si tengan preguntas sobre el número de Reynolds.
sobre el radio hidráulico. Entonces, recomendación siempre con respecto a esto, que el error más común es calcular el perímetro con las paredes que no estoy mojando, ¿no? Entonces, siempre les digo eso. Recuerden que el perímetro mojado es de las paredes que estoy mojando. O sea, no puedo tomar esto aquí porque esto es una superficie libre y tampoco puedo tomar aquí el resto de la altura del canal porque tampoco lo estoy mojando, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado ahí con esas cositas. ¿Listo? Entonces, aquí también aparece el famoso número de Freud, ¿sí? Este pues me sirve también para clasificar el flujo según su profundidad y su velocidad. Entonces, de manera general, simplemente por ahí en algunos libros nada más van a ver que le pongan que es velocidad. Si quieren, pónganle esto, la B mayúscula, como nosotros lo trabajamos en este curso, porque pues la B minúscula la trabajamos es con viscosidad cinemática, ¿no? Entonces es velocidad entre la raíz de la gravedad por YH. ¿Qué quiere decir esa YH? Esa YH es la profundidad hidráulica, ¿sí? Que está dada por A y T. ¿Qué es A? A viene siendo el área. Aquí todo lo tomamos con respecto a la parte que estoy mojando, ¿no? O la parte de fluido. Y T quiere decir espejo. ¿Listo? Entonces, si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué es el espejo? T es el ancho de la superficie libre del fluido. Y esto pues suena redundante, pero yo se los pongo así para que no se les olvide. Superficie libre del fluido, obviamente en la parte superior del canal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos supongamos que tenemos un canal de sección transversal circular. ¿Listo? ¿Qué pasa si ese canal, por algún motivo, listo, yo sé que el canal tiene aquí el centro, ¿listo? Si el canal está lleno hasta el centro, ¿sí? Que sería como el caso más ideal, si el canal está lleno hasta el centro, pues su altura hidráulica va a ser el radio, ¿no? Porque es la distancia que tengo desde el centro hasta el fondo, ¿cierto? Esta distancia será el radio. De hecho, si ustedes hacen aquí la comprobación con la altura hidráulica, el área de un círculo vendría siendo que, si lo pongo en función del radio, será pi por radio al cuadrado entre 2, ¿verdad? Y el espejo, que quiere decir el ancho de la superficie libre, ¿en dónde estaría ubicado? Entonces voy a poner por aquí mi espejo en rojo. El espejo vendría siendo esta distancia, que si estoy parado justamente en el centro, esa distancia va a ser T, ¿sí? Entonces, ese T, para el caso del el canal de sección circular lleno hasta la mitad, el espejo sería igual a 2 veces el radio, ¿sí? Esto será 2 veces el radio o al diámetro, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué me va a quedar? Esto me va a quedar que yo tengo pi, esto lo cancelo aquí, pi por r entre 4, ¿sí? Entonces, fíjense que la altura cuando yo tengo un círculo no necesariamente va a ser el radio, sino que vendría siendo 4 veces, perdón, pi cuartos del radio. ¿Listo? ¿En qué caso yo sí puedo decir que la altura va a ser igual a la profundidad? Únicamente cuando yo tenga mi canal de sección transversal rectangular. ¿Listo? Porque fíjense que si este canal fuera rectangular, lo tengo así, y yo le voy a hallar la altura hidráulica,
voy a decir que esto es una profundidad Y y una base B. Entonces, el área del flujo, ¿cuál será? Y por B. Y mi espejo, ¿cuál viene siendo? Entonces, fíjense que aquí el espejo es el ancho de la superficie libre del fluido, ¿no? En la parte superior, obviamente, es la superficie libre. Y en ese caso, en mi base será igual a mi espejo, ¿no? O sea que yo aquí puedo decir que la base es B. El espejo va a ser B. O sea que la profundidad es igual a Y. ¿Listo? Entonces, para canales rectangulares yo puedo decir directamente que la profundidad hidráulica es la misma profundidad del fluido. Pero si tengo alguna otra forma, no sé, si tengo un trapecio, un triángulo o en este caso un círculo, pues voy a tener que realizar este cálculo, ¿sí? Para hallar esa profundidad hidráulica. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, entonces, fíjense que ese número de Freud me está relacionando aquí una velocidad y al final esta gravedad también va a ser una velocidad, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Resulta que cuando yo relacione aquí estas velocidades, ese número de Freud, pues si esta velocidad de abajo es mayor que la velocidad que tengo arriba, mi número de Freud va a tender a tener valores entre 0 y 1. ¿Listo? Quiere decir que mi flujo va a ser subcrítico. Y si es menor que la velocidad que tengo arriba, mi flujo va a ser supercrítico. ¿Qué quiere decir eso de que el flujo sea subcrítico o supercrítico? Bueno, y si es exactamente igual a 1, pues va a ser crítico. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es lo que me quiere decir eso del flujo crítico y supercrítico y subcrítico. Resulta que en los flujos supercríticos nosotros tenemos, aquí como aparece en el dibujito, tenemos profundidades que van a estar por debajo de la profundidad crítica. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que esté por debajo de la profundidad crítica? La profundidad crítica es la mínima necesaria para mantener el caudal. Si yo tengo una por debajo, mi fluido va a tender a disminuir su velocidad, ¿sí? Ya, pero la disminuye en ese caso. Si Y es menor, entonces el número de Freud me está relacionando a mí la velocidad del fluido con, aquí voy a tener otra velocidad, que esta velocidad yo la podría tomar como si fuese la velocidad de una onda en la superficie libre, ¿sí? Como una ola. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si la velocidad de esta perturbación es eh, menor a la velocidad del fluido, pues este número va a tender a ser mayor a 1, ¿sí? Entonces voy a tener flujos supercríticos. En los flujos supercríticos, ¿qué pasa? Mi flujo va a tener una profundidad menor o por debajo de la profundidad crítica. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la profundidad crítica? La profundidad crítica es la mínima profundidad necesaria para mantener el caudal constante. ¿Listo? Entonces, si yo estoy debajo de esa profundidad, mi flujo va a tender a ser supercrítico. ¿Qué pasa cuando son flujos supercríticos? Aparte de que tienen profundidades bajas, ellos tienen velocidades altas. ¿Listo? Entonces, si quieren pongan la acotación por ahí, que el flujo supercrítico tiene poca profundidad y alta velocidad. ¿Listo? Ahora, con el flujo subcrítico pasa lo contrario. Esta velocidad de la perturbación puede llegar a ser mayor que la velocidad del fluido. ¿Listo? Entonces, este número va a tender a estar entre 0 y 1.
¿Qué quiere decir eso? Fíjense que aquí nuestra profundidad del flujo está por encima de la profundidad crítica, ¿no? De la mínima profundidad necesaria para mantener el caudal constante. ¿Qué ocasiona esto? Esto ocasiona que yo tenga altas profundidades y bajas velocidades. Entonces aquí es al revés. Altas profundidades y bajas velocidades. Entonces este flujo subcrítico de hecho es el que pues, a veces se le llaman como flujos tranquilos, ¿sí? Y estos son flujos rápidos. ¿Eso? La profundidad crítica yo la puedo determinar por medio del caudal y el área de la sección transversal. ¿Listo? Aquí, si quieren, lo toman como B o pueden poner esta B como si fuera Q punto, ¿no? Para seguir la misma notación que nosotros hemos estado usando. Que esto es caudal o descarga, ¿no? Como lo llamamos en este caso. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, ok, Felipe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por lo menos, si nosotros queremos definir un poco más el número de Freud, ¿listo? Resulta que este es el equivalente en fluidos para el número de Mach. Sí, seguramente ustedes han escuchado hablar del número de Mach y de los aviones que viajan a velocidades supersónicas, ¿sí? Resulta que pues obviamente el número de Mach al aplicarse a aviones y todo eso pues tiene que ver un poco más con flujos compresibles, ¿sí? Quiere decir con gases. Pero en fluidos nosotros lo trabajamos como número de Freud, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que, bueno, tenemos el movimiento de una pequeña alteración. Entonces, fíjense que aquí yo tengo mi flujo y lo que les decía, tengo una perturbación en la ola, una perturbación o una ola, una discontinuidad en la superficie, ¿sí? Y esa discontinuidad tiene una velocidad que yo voy a llamar C. Entonces, fíjense que C es lo que nosotros habíamos establecido anteriormente como raíz de la gravedad por la profundidad, ¿sí? Entonces, C es la velocidad de mi fluido y se representa, bueno, la velocidad a la que, perdón, se representa la velocidad a la que viaja la alteración, ¿listo? Entonces, el número de Freud me va a representar la velocidad que lleva el fluido con la velocidad de mi perturbación. Entonces, fíjense que qué pasa aquí por lo menos en estas imágenes. Me están diciendo que la velocidad del flujo es mayor a la velocidad de C. ¿Sí? Entonces yo siempre les hago el caso de que, por ejemplo, imagínense que ustedes están en el mar y el mar pues lleva cierta velocidad y ustedes son esta perturbación, ustedes son C. Si ustedes no logran superar la velocidad que ya lleva el agua, ¿qué va a pasar? Se los va a llevar con ustedes, ¿no? Entonces, si el flujo, el mar va hacia allá y ustedes no logran nadar lo suficientemente rápido hacia el otro lado, pues el agua los va a arrastrar. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos un flujo rápido o lo que nosotros ya definimos como supercrítico. ¿Cierto? Supercrítico. Ahora, si usted está viajando a la misma velocidad del mar, resulta que un observador desde una parte externa lo va a ver como si usted permaneciera quieto, ¿no? Como si no lo estuviera arrastrando ni usted nadando en contra, sino que se va a ver estacionario, ¿listo? Entonces, esta parte de aquí es la que nosotros llamamos flujos críticos, que como todo lo crítico, pues hay que evitarlo, ¿listo? ¿Y qué pasaría en el caso en el que, fíjese que su velocidad, la velocidad de C, sea mayor a la velocidad que lleva el flujo? Entonces, usted va a poder nadar en contra de la corriente, ¿sí? Entonces el flujo va hacia allá y ustedes van a lograr nadar hacia el otro lado.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese flujo es un flujo tranquilo o subcrítico. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, en términos generales, el número de Freud nos expresa la razón de la velocidad del flujo respecto a la velocidad de una perturbación o una onda o una ola, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? En flujos tranquilos, pues vamos a ver que esa pequeña alteración puede viajar corriente arriba, ¿sí? En contra de la corriente, con velocidades de flujo lentas, lo que va a provocar que el número de Freud sea menor a 1. Mientras que si tenemos velocidades altas, el número de Freud va a tender a ser mayor a 1 y pues nuestra alteración puede viajar nuestra alteración va a viajar con la corriente, ¿sí? Entonces, la corriente va a ser la que va a controlar el movimiento de la perturbación, ¿sí? También vamos a ver por lo menos que la velocidad de esa onda superficial se incrementa con la profundidad que yo tenga en el flujo, ¿no? Lo que decíamos que a menor profundidad, mayor velocidad. Y bueno, creo que eso podría ser todo lo que podríamos acotar sobre el número de Freud.